Yo era muy chico cuando ocurrió el relato que les comparto, pero lo he escuchado más de una vez en las reuniones de la familia. Es que sucedió hace mucho tiempo. Debo contarles que cerca de mi casa solía haber un bar de mala muerte. Aquel era popular en la colonia. Se trataba de un lugar pequeño, y en las afueras de este se dejaba ver su nombre con luces de neón, muy al estilo de los años 80. Muchos hombres se reunían ahí cada noche para irse a divertir. Entre estos, se decía que mi abuelo era un gran cliente. Él en sí no era tan viejo, y siempre fue mujeriego. Muchas veces se le veía salir de ahí muy borracho. Fue por esta razón que mi abuela lo dejó. Ella se fue a vivir con nosotros y dejó solo en la casa a mi abuelo. Se pensaba que después de divorciados, mi abuelo reflexionaría y cambiaría sus actitudes, pero no, nada de eso. Él no era nada discreto, porque se le veía continuamente disfrutando muy bien aquellas noches con las cariñosas. Se decía que él se enamoró de una de estas, la cual se llamaba Mari. A esta la hizo su amante personal, tanto así que muchas veces la joven se quedaba a dormir varios días en la casa de mi abuelo. Al viejo le iba bien, él ganaba buen dinero, así que no dudo que la muchacha, con tal de sacarle plata, le hubiera seguido el juego al viejo para estar con él, para complacerlo como a él le gustaba. Dicen en la familia que aquella muchacha era muy hermosa, por eso traía bien menso a mi abuelo. Pero mi abuela, por celos y por envidia, decía que aquella muchacha era una especie de bruja, y confirmaba a ella que a causa de un amarre de amor, es que había logrado enamorar a mi abuelo, con la intención de sacarle el dinero. Pero realmente no había nada de certeza en sus palabras. Aquello de que la muchacha Mari era una bruja solamente eran rumores que varias personas de la cuadra decían. Con el tiempo resulta que Mari salió embarazada. A ella le dio mucha felicidad recibir esa noticia, porque ella sí se había encariñado de cierta manera con mi abuelo. Ella quería hacer una vida y formar una familia. Sin embargo, para mi abuelo, la noticia le cayó muy pesada. Él rechazó la idea de llevar una vida y formar esa familia con aquella prostituta. A él solo le interesaba la diversión del momento y ya no quería comprometerse a cuidar niños otra vez. Dicen que él sentía mucha vergüenza por aquel embarazo, así que, en cuanto a la joven se le comenzó a notar que estaba preñada, mi abuelo un día muy borracho, dispuesto a acabar con aquella situación, llevó a la muchacha a su casa y después de una discusión, la golpeó muy fuerte y en repetidas ocasiones le pateó el vientre. La muchacha gritaba de dolor porque aquello le provocó al instante complicaciones. Mi abuelo la arrastró y la dejó en la calle, pidiéndole que nunca volviera a buscarlo. Los vecinos de inmediato auxiliaron a la muchacha y la llevaron al hospital, donde lamentablemente perdería al bebé. A Mari de milagro la lograron salvar. A mi abuelo no le importaba lo que estaba pasando con aquella joven, no se preocupaba ni un poquito por ella. Se le fue el amor de la noche a la mañana, pero aún así, él andaba libre por la calle como si nada. Él seguía visitando aquel bar y pronto se conseguiría a otra chica que sería su preferida. Todo esto mientras que Mari se recuperaba del aborto y de la golpiza que recibió. Un par de meses después, Mari regresaría a trabajar al bar. Se cuenta que a ella se le veía muy extraña, muy callada. Ella veía a mi abuelo divertirse con la otra mujer, pero Mari lo ignoraba como si el viejo ya no existiera para ella. Esto llevó a que mi abuelo volviera a buscarla, pero Mari siempre se negó. Y se cuenta que fue ahí cuando Mari comenzó a realizar alguna especie de venganza. Se comenta, porque en ese tiempo, en la casa de mi abuelo justo afuera, comenzaron a aparecer distintas cosas relacionadas con la brujería, desde animales muertos hasta otras cosas como tierra de panteón y trabajos de brujería dentro de bolsas negras. Mi abuelo no creía en esas cosas, pero muchas personas que eran sus amistades le pedían que se cuidara, porque alguien quería verlo muerto. Mi abuelo sabía bien que se trataba de Mari, y por eso, cada vez que la veía, se reía de ella
y le decía que sus brujerías no eran más que puras pendejadas. Mari no decía nada, ella siempre callada, pero aún sabiendo que mi abuelo conocía sus intenciones de atacarlo con esos medios, ella lo seguía haciendo. Nada de aquello parecía ser real, porque pasaban los días y mi abuelo andaba muy campante. Sin embargo, una noche, el viejo tendría un incidente. Él llegó muy borracho a su casa acompañado de una prostituta, pero él estaba tan ebrio que en cuanto se desnudó para tener intimidad, cayó al piso completamente desnudo y se quedó muy dormido y perdido. La mujer que lo acompañaba aprovechó, le sacó de la cartera todos los billetes y se fue a su casa dejándolo ahí tirado a su suerte. Pero la suerte realmente no acompañaría a mi abuelo aquella noche. No era una novedad que mi abuelo tenía muy desordenada su casa y guardaba muchas cosas viejas. Esa noche él, de estar tirado, no se dio cuenta de que una araña muy venenosa le picaría. Y lo más perturbador es que la araña le dio 2 picaduras, una en la mano y la otra justo en los testículos. De lo borracho que andaba mi abuelo no pudo reaccionar, y al ser aquella una araña muy venenosa, le terminaría quitando la vida. El veneno de aquella araña se le segregó en el cuerpo y le provocó una necrosis en los genitales y en la mano, dejando en muy malas condiciones a mi abuelo. Como el viejo realmente ya no tenía amigos y de la familia ya nadie lo iba a buscar, fue hasta 2 días después que se encontró su cadáver, pues el fuerte aroma hizo que los vecinos llamaran a las autoridades. Estas, al revisar el cadáver, notaron que el cuerpo de mi abuelo ya estaba muy mal y tenía un nido de araña justo en una de sus fosas nasales. Fue horrible la forma en que él murió, y aunque haya dudas, yo creo que la brujería que le hizo aquella mujer con la que se enredó fue la que lo maldijo para que muriera. Yo no juzgaré su vida. Él realmente hizo cosas muy malas, y ya Dios se encargará de juzgarlo en el cielo. Lo curioso es que en cuanto él murió, Mari, la que fuera su amante, se fue de aquel bar de mala muerte para comenzar su vida en algún otro lado. Tal vez solo esperaba ella lograr su venganza para luego desaparecer, dejando atrás ese pasado, ese infierno que vivió al lado de mi abuelo. Este relato que comparto quizá no es de terror, o bueno, ustedes ya lo decidirán. Muchas veces yo escuché decir que debemos tener cuidado con lo que deseamos, porque se puede volver realidad. Siempre tomé eso como algo sin sentido, y como parte de las supersticiones que forman parte de las creencias populares en las personas que, como yo, crecimos en un barrio pobre. Pero la vida también es muy sabia, y siempre se encarga de comprobarnos una y otra vez que lo que pasa por nuestra mente y en todo aquello que creemos y deseamos está a un paso de volverse realidad. Yo crecí con mi madre, porque ella quedó sola después de que mi papá nos abandonó. Ella me tuvo cuando era muy joven, de 15 años para ser preciso, y ella, en aquel entonces, se ganaba la vida trabajando como enfermera por las noches. Era muy difícil cuando yo era un niño, porque aprendí a atenderme solo, aprendí a cocinar, a asearme, a hacer las cosas como si ya fuera un adulto. Cuando yo iba a la escuela, mi madre dormía, porque siempre llegaba a primeras horas de la mañana. Nunca nos faltó nada. A veces teníamos apenas para sobrevivir, y en ocasiones hasta ciertos lujos nos podíamos dar. Fui creciendo, y con esto las necesidades también aumentaron. Mi mamá seguía trabajando en su ritmo tan pesado como siempre. Ella era imparable, tenía un gran espíritu de lucha. Las cosas se comenzaron a complicar cuando entré a la universidad. Yo ya no quería estudiar, pero mi madre insistía en que yo debía ser un hombre de bien. Para mí, ella era un ejemplo a seguir y me motivaba a tener su apoyo. Pero como todos sabrán, en la universidad, las amistades no siempre son buenas. Admito que me empecé a malear un poco. Me volví más rebelde y de un carácter un tanto insoportable. Yo me juntaba con 3 de mis compañeros. Entre todos teníamos poco de conocernos, pero comencé a salir con ellos por las noches, los fines de semana. Juntos íbamos a bares y a lugares donde había mujeres que se vendían a cambio de unos billetes.
Aquella primera vez que tuve intimidad con una mujer fue algo que me hizo sentir un verdadero hombre y despertó en mí un deseo insaciable de estar una y otra vez con las chicas. Yo probé de todo tipo de mujeres en aquellos lugares, mujeres jóvenes, algunas no tanto, morenas, rubias, delgadas, gorditas. Me convertí en un adicto a tener encuentros íntimos con prostitutas. Fue tanto mi vicio por intimar con ellas que perdí el interés en tener una novia, pues en ese tiempo yo podía andar con una chica de la universidad. Sin embargo, me parecía aburrido que ella siempre se negaba a hacer las cosas que yo hacía con las prostitutas a las que les pagaba. Mis compañeros y yo ya nos habíamos vuelto hombres de la noche. Éramos insaciables y ya no nos bastaba solo con intimar con aquellas mujeres, sino que a veces, con su permiso o sin nos ingeniábamos para grabar los encuentros con la cámara del celular. Ya después, en la universidad, los compartíamos para satisfacer el morbo y para levantarnos el ego entre los compañeros. Nos dábamos vida y esos videos terminaban circulando por todo el plantel. Para una temporada de exámenes finales, yo me guardé en casa para estudiar. Dejé de salir con los compañeros, pero a ellos no les importaba la calificación. A mí sí, porque estaba becado y tenía que mantener un promedio alto. Ellos se fueron esos días a recorrer la ciudad en busca de más lugares en los cuales divertirse con mujeres de la noche. Recuerdo que un lunes después de aquellos fines de semana que fueron muy pesados por el estudio, al llegar a la universidad, los compañeros, como de costumbre, estaban compartiéndose los videos de sus aventuras con las prostitutas que conocieron el sábado anterior. Estaban muy felices porque habían ido a un lugar donde conocieron a un par de mujeres muy guapas, ya algo maduras, pero que según ellos se dejaron hacer de todo. Sobre todo a una que accedió a entrarle al ruedo con dos de mis compañeros a la vez, todo mientras el otro grababa con su celular todo lo que acontecía. La verdad es que yo estaba muy emocionado de que me pasaran el video para verlo. Tardó un poquito en pasarse porque en aquellos tiempos el internet era más lento, pero cuando lo abrí, la emoción que yo sentía se convirtió en tristeza, en coraje. Mis amigos notaron mi cara de angustia mientras yo veía el video, en el que dos de ellos tenían relaciones íntimas con mi madre. Yo jamás en la vida me hubiera imaginado las expresiones de placer de mi madre haciéndolo con mis compañeros. Para mí aquello era vergonzoso, era aterrador, era algo que no sabía cómo asimilar. Sentí que el mundo se me cayó encima, porque mis compañeros hacían comentarios sobre lo bueno que había sido la experiencia con aquella mujer, con mi madre. Un fuerte coraje me llenó el corazón y aventé el teléfono. Me salí corriendo del salón y también del plantel. Me quedé llorando de rabia en una banca. ¿Cómo era aquello posible? Había sido yo engañado por mi madre toda la vida. Ella nunca fue enfermera. Ella salía por las noches a venderse, a entregarse como una cualquiera, una de esas a las que yo tanto frecuentaba. Me avergonzaba mucho que todos mis compañeros tuvieran ese video. Ninguno conocía a mi madre, pero sé que en algún momento la conocerían. Por eso, decidí que ya no regresaría a la universidad y me dedicaría mejor a otra cosa, a trabajar honradamente. No quise llegar en todo el día a la casa. Lo haría hasta la noche, ya cuando mi madre se hubiera ido a trabajar, a entregarse a esos desconocidos con los que le gustaba acostarse. Yo estaba muy enojado. No se me podía bajar el coraje. Me sentía miserable, sucio. Yo culpaba a mi madre por haberse dedicado a esa profesión. Y no sé por qué, pero pensaba que prefería verla muerta antes de que me reconocieran como su hijo. Por la noche, cuando llegué a la casa, mi madre ya se había ido a trabajar, y al andar por la sala vi una foto de ella, lo cual me despertó el coraje. Llorando comencé a pegarle a una pared, y repetí en varias ocasiones: «Ojalá te mueras, mamá, ojalá te mueras». Sentí algo muy raro por decir aquello. Jamás pensé que lo haría, pero un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, y me comenzó a latir muy fuerte el corazón. Me invadió un presentimiento, o una sensación muy extraña, como cuando algo malo va a pasar. Me senté de inmediato en el sofá para reposar. Me quedé un momento hasta que se me pasara aquella sensación, y mejor preferí irme a dormir. Ni siquiera hambre tenía.
Caí perdido en la cama, muy dormido. No abrí los ojos en toda la noche, y al día siguiente me di cuenta que cuando desperté ya eran casi las 10 de la mañana. Fui despertado porque el teléfono de casa no paraba de sonar. Estaba aún aturdido por el pesado sueño. Cuando descolgué para ver quién llamaba, del otro lado de la bocina escuchaba yo la voz de una mujer que, llorando y preocupada, me preguntaba si yo era el hijo de Rosaura. Cuando respondí que sí, la mujer me dio a conocer la noticia de que la noche anterior mi madre había muerto. Me quedé muy impactado por esa noticia. Lo peor era el cómo había muerto mi madre. Me contó aquella señora que la noche anterior un cliente se puso muy agresivo y golpeó a mi madre hasta matarla. El tipo trató de huir, pero entre las compañeras del burdel lo atraparon y los guardias le pusieron una golpiza en lo que llegaba la policía. Me tocó a mí hacer todos los trámites de la entrega del cuerpo, el funeral y el entierro. Yo no tenía ni un peso en la bolsa, solo el peso de la culpa por haber deseado la muerte de mi madre, por haberme avergonzado de ella. Esa mujer quien solamente trabajó para darme de comer y para sacarme adelante. En ese momento comprendí que ella se sacrificó para darme lo mejor. Descubrí que ella ni siquiera tenía estudios, no terminó ni la primaria. De otra forma, ella no me hubiera podido dar la vida que me dio. Me hubiera gustado más morir yo y que ella viviera. Ella lo merecía más. Ahora que han pasado los años y que tengo 2 hijos, es cuando realmente he comprendido a fondo lo que uno es capaz de hacer como padre por sacar adelante a sus hijos. La verdad es que llevaré toda esa culpa toda mi vida por haber deseado ese mal a mi madre. Y como les contaba al inicio de la historia, he descubierto que el poder de las palabras es muy peligroso. No importa no seamos brujos o sepamos de magia, nuestro verbo es lo más poderoso que tenemos, y el simple hecho de desear el mal a alguien puede llegar a comprometer su integridad, su vida, así como pasó en este caso que les he contado. La verdad, aprovechen a su familia, a sus madres, a todo aquel ser querido que tengan, porque el día de mañana puede que ya no puedan volver a verlos, a amarlos y a abrazarlos. Yo guardaré en el anonimato mi identidad para contarles una de esas historias que suelen ocurrir cuando se gusta de vivir la vida loca de la noche. Yo fui un joven muy atrabancado y me gustaba meterme en problemas, en pleitos, andar en parrandas. Y confieso que una de mis debilidades antes de casarme fue la de visitar con frecuencia a las cariñosas. Yo era un hombre de mucha energía y me gustaba derrochar parte de mi salario en una casa de citas acá de Chihuahua. Vaya encerrones que me daba con aquellas muchachas. En especial había una con la que me encariñé. Me encariñé de verdad, me obsesioné y hasta siento que me enamoré perdidamente. Su nombre era Emma. Ella no era precisamente linda, pero tenía algo muy especial que no tenían las demás chicas. Antes de entrar en contacto con Emma, yo solía frecuentar a la que era mi consentida anteriormente, una tal Mari, de la que ya poco recuerdo a la fecha. Una noche llegué a esa casa de citas, acompañado de 2 amigos. Íbamos ya entrados en tragos y muy entusiasmados para aquello que nos aguardaba. Esa noche me enteré de que Mari había estado enferma desde días antes y no se había podido presentar a trabajar. Qué lástima, porque las demás chicas estaban ocupadas, pero había una que, como menciono, no era precisamente bonita, pero era la que había, así que entré con ella a su habitación. El cuarto donde ella daba sus servicios era muy oscuro, su aspecto era lúgubre y estaba un tanto desordenado. Yo esa noche iba muy caliente, así que no me fijé en esos detalles, y proseguí a tomar un trago de tequila y también a Emma en mis brazos. La hice mía. Vaya festín que me di. Ella tenía un talento increíble para moverse en la cama. Era algo que jamás había experimentado. Estoy seguro que aquello era algo que ninguna de las mujeres de aquel lugar podía hacer. Aparte de esto, Emma era muy buena platicadora. Después de terminar nuestro asunto íntimo,
Yo quedé muy satisfecho, y Emma y yo platicamos un rato. Ella me hizo muchas preguntas de índole personal, las cuales no sentí por qué no debía responder. Así fue que entablamos una agradable e íntima amistad. Aquella noche yo tenía una pulsera de cuero muy llamativa, la cual me habían regalado para un cumpleaños. A Emma le gustó mucho, y me preguntó si se la podía regalar. Tampoco vi nada malo en eso y no puse objeción. La coloqué en sus manos y se las besé. Hasta eso con ella sin razón aparente, me nació el ser un caballero. Desde ahí debí percibir que algo andaba raro. Cuando me marché ella me dio un beso, uno que me gustó mucho. Yo no entendía por qué su energía me había envuelto tanto, si ella era una mujer que a simple vista yo jamás hubiera elegido para pasar el rato. Transcurrieron 2 semanas y regresé nuevamente para buscar a Emma. La razón fue que no podía aguantarme yo las ganas de hacérselo una y otra vez. Todos esos días que no la vi, tuve sueños húmedos en los que Emma se encontraba presente, y en cada uno de estos llevábamos a cabo el maravilloso acto de querernos y de darnos placer al mero gusto. Pero había algo en esos sueños que no terminaba de convencerme del todo. Pese a que todo era tan real, yo sentía un poco de miedo, porque la presencia de Emma parecía estar dominada por una fuerza oscura o demoníaca. Aunque eso no importó, yo a los pocos días ya estaba ansioso por llegar a esa casa de citas y por fin poder descargar todo lo que le había guardado a Emma. Pero me topé con pared, porque Emma en esos días se volvió la mujer más deseada de aquella casa de citas. Todos los hombres querían estar con ella. Algunos sí tomaban a las demás chicas, pero su prioridad siempre era ir a buscar a Emma. Tuve que esperar un par de horas para que pudiera yo por fin estar con ella, y sobre todo con los minutos bien contados, porque el tiempo para su patrona era puro oro. Era el mejor momento de Emma y le querían sacar toda la plata posible. Aún así yo a veces tenía que pagar de más para disfrutar un poco más de tiempo. Ya no me importaba desajustar mis gastos de la semana. Yo tenía una enferma obsesión de estar con Emma. Un día junté suficiente dinero para pagar medio día y tenerla solo para mí. Recuerdo que fue para tiempos de diciembre, y todo mi aguinaldo lo pagué completito para disfrutar las mieles y las caricias, así como el encanto en la cama con Emma. Verla frente a mí, con su ropa de encaje, su escote, sus zapatillas altas, me prendía y me poseía de inmediato el instinto animal de hacerla mía. Esa tarde, después del rico agotamiento, Emma entró al baño a ducharse, porque ya casi se terminaba mi tiempo, y un siguiente cliente estaba ansioso por entrar. Parecía un perro bien caliente, porque la patrona ya había ido a tocar la puerta un par de veces pidiéndonos que nos apresuráramos. Yo me levanté de la cama, y al tratar de ponerme el pantalón se me salió de la bolsa la billetera, y cayeron al suelo también varias monedas. Algunas de estas se fueron debajo de la cama, así que me agaché para revisar y encontrarlas. Tuve que prender la linterna de mi celular porque aquello estaba muy oscuro. Vaya sorpresa que me llevé. Debajo de la cama había una imagen de la Santa Muerte, una estatua pequeña, y sobre todo el piso y alrededor de esta se encontraba una especie de manta roja que tenía papeletas clavadas con alfileres en las que había muchos nombres de hombres, entre esos el mío. Y en la papeleta donde estaba escrito aquel, estaba también encajado con el alfiler y muy atorada la pulsera que le regalé a Emma. Se me bajó la sangre y me sentí muy mal. Me dio mucho miedo. Los nervios me atacaron y quería vomitar. No podía creer que Emma era una bruja y que nos estaba haciendo amarres a decenas de hombres. Yo arranqué mi papeleta, me vestí rápidamente, y antes de que Emma saliera de bañarse yo me fui del lugar. Jamás volví, pero sufrí mucho, porque Emma no salía de mis sueños. Me volví adicto a ella, a su cuerpo, a sus caricias, a su aroma. Yo soñaba con ella todas las noches,
y en esos sueños me perdía en las caricias, en los besos. Yo le besaba todo el cuerpo y se lo acariciaba. Le hacía el amor con mucha intensidad. Había mucho realismo en aquello, hasta sentí que estaba realmente ocurriendo. Yo perdí peso, me sentía enfermo, agobiado de tenerla siempre en mi cabeza. Incluso en el trabajo no me concentraba, porque me venían imágenes de Emma en mi cama. Era horrible no sacarla de dentro de mi ser. Cada noche yo sentía ganas intensas de regresar, de tomarla en su cama. Pero la realidad me pegaba muy duro. Emma no era buena persona. Algo peor me podría pasar si seguía adelante. Pobres de los otros tipos que siguieron bajo el efecto del amarre. ¿Cuánto dinero no habrán derrochado? Al menos yo me di cuenta de lo que pasaba y salí vivo. No sé cuál hubiera sido el precio de todo aquello, si le hubiera seguido metiendo dinero a esa mujer. Tuve que hacerme varias limpias para sanar de las incontrolables ganas de pecar con Emma. Recuerdo que la bruja con la que fui incluso me regañó por haber caído tan bajo. Esa mujer me regaló un amuleto el cual llevo hasta la fecha y que me ha ayudado a librarme y a protegerme de aquella energía de la brujería de Emma. Incluso a la fecha que ya soy un hombre casado, puedo decir que para amantes, como Emma, no ha habido otra igual en mi vida. No sé por qué, pero las más bravas y las más brujas son las mejores en la cama. No obstante, el precio de estar con ellas es muy caro. A veces se paga hasta con la vida. Por eso ahora prefiero lo estable, lo bonito, lo agradable de vivir con mi actual esposa, que es un amor y se merece todo mi respeto, mi apoyo y mi más sincera lealtad. Lo que les cuento fue de otros tiempos, tiempos que no volverán, y quedan solo en experiencias para contar. En fin, que así es la vida. El sacerdote. Para las mujeres que trabajamos en el servicio del placer, la vida es muy dura y nos toca lidiar con todo tipo de clientes, desde simples trabajadores hasta personajes con más peso, como lo fue en mi caso, el que tuviera yo que darle mis servicios de manera anónima a un sacerdote. Aquel sujeto, cuando lo conocí, no me quiso decir su nombre, pero lo reconocí porque era el párroco de la localidad en la que yo vivía. Yo no iba a misa ni me considero católica, pero un día fui a un bautizo del hijo de un familiar, y ahí se encontraba ese hombre. Por eso lo reconocía. Él se encontraba al frente de todas aquellas personas de fe que iban a misa a buscar paz espiritual. El sacerdote, vaya que estaba bien conectado con la mujer que me daba trabajo, y cuando entraron a mi habitación, aquella patrona me dijo: «A este sí me lo atiendes como rey, y por favor, bien calladita, mija, porque este es de los importantes, así que donde hables te va a cargar la chingada. Tú ya me conoces, mija, así que no te la juegues». Yo no dije más nada, y calladita atendía al buen hombre. Me impactaba mucho saber que siempre alguien se quedaba vigilando afuera del cuarto, como para proteger la identidad de aquel hombre. Incluso yo lo tenía que atender a las horas en las que ya prácticamente el lugar había cerrado. Vaya que ese padrecito era un loco. Le gustaba hacer de todo tipo de cosas que una jamás imaginaría que un hombre así haría. Pero ese sacerdote me salió bien mañoso y cariñoso, y siempre se llevaba incluso hasta polvo blanco para los dos disfrutar y estar más motivados. A mí no me importaba lo que él hiciera, yo solo realizaba mi trabajo, porque yo soy de esas que se metieron a la prostitución por gusto, porque a mí me daban ganas a todas horas de tener pasión, y mis esposos la verdad nunca me dieron llenadera, así que solo trabajando de sexo servidora pude tener aquel placer que yo a la vida le pedía. Al final, con el tiempo, el sacerdote y yo nos entendimos muy bien. Él al principio llegó muy calladito, ya después nos tomamos confianza y él me platicaba cosas que pasaban en su trabajo como sacerdote. Él me confesó que acudía conmigo para desfogarse, porque era su única manera de liberar el demonio del deseo que lo poseía. Me decía que de no hacerlo así, a él le nacían ganas de hacer el mal, de destruir. Él decía que no era buena persona y que incluso deseaba matar gente. Nunca lo había hecho en realidad, pero las ganas le venían constantemente. Por eso fue que desde joven él se inclinó por la vocación, porque él argumentaba que nació con ese mal muy marcado en su alma.
Con el sacerdocio él pretendía que Dios lo librara de todo el mal que sentía por dentro, pero lamentablemente no fue así. Al contrario, su ira y su maldad fueron creciendo más y más. Él se sentía muy mal y me contaba que a veces deseaba la muerte. Por esa razón fue que él se comenzó a involucrar en cosas muy pesadas y oscuras. Él empezó a tomar riesgos y decisiones de verdad muy peligrosas. Entre todas estas, la que me llamó la atención es que él comenzó a hacer exorcismos y a meterse secretamente en cosas de brujería. El sacerdote estaba haciendo incluso invocaciones a demonios y muchas otras cosas porque él quería enriquecerse y un día poder dejar la vocación. Él ya no se sentía que fuera digno de hacerlo. Él sentía una gran culpa de engañar a Dios de esa forma. Una noche pasó algo horrible. Aquel sacerdote llegó como de costumbre, pero aquel día no hablaba, estaba muy serio. De hecho, se veía hasta como enfermo. Sus ojos estaban sumidos y llenos de ojeras. Ni siquiera habíamos comenzado a coquetear un poco, cuando el sacerdote se me puso muy mal. Él estaba tirado sobre la cama, y los ojos completamente se le pusieron en blanco. Sus brazos se retorcían junto con su espalda. Su voz se hizo gruesa, y hacía sonidos muy raros con su garganta. Yo grité, y de inmediato el hombre que estaba afuera entró a tratar de ayudarlo. Le lanzaba agua bendita y le rezaba, pero nada más pudo hacer. Aquel sacerdote es como si se le hubiera quebrado el cuello por aquella extraña crisis o posesión demoníaca que sufrió. Todo su cuerpo parecía de papel y murió ahí dentro de mi habitación. Yo gritaba y gritaba del susto. Aquel hombre que era el guardia del padre me dio una cachetada y me pidió por favor que me callara, que no hiciera alboroto o me iba a pesar. Él llamó por celular a alguien, y a los 20 minutos llegaron otros 3 tipos de negro muy misteriosos. Se llevaron el cuerpo del fallecido hombre. Ellos no llamaron a la policía, a la ambulancia ni a nadie. Todo fue muy discreto. Esa misma noche, mi patrona me despidió del trabajo. Amablemente me dio una liquidación sustanciosa y me dijo que lo mejor era que buscara trabajo lejos de ahí. Me rogó nuevamente que no dijera nada o me iba a pesar. Yo hasta la fecha creo que a aquel padrecito se lo llevó el diablo. No sé en qué cosas estaría metido, pero su muerte fue horrible. Fue lo peor que he visto en mi vida, y ahora que ya estoy vieja he tenido pesadillas con aquello. Por eso fue que lo recordé. Realmente uno no sabe cómo gira este mundo, pero solo es cuestión de salir a la vida para comprender los oscuros secretos que hay detrás de todo lo que nos rodea. Yo no me arrepiento de haber trabajado de esa forma en mi juventud. La verdad es que siento que nací para eso. No me queda más que agradecer y desearles a todos muy buenas noches.